Muy bienvenidos, queridos auditores, a esta segunda edición de nuestro podcast Hablemos de Salud del CESFAM al Web. Mi nombre es Catalina y estoy con mi compañera Daniela Bustos. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre discapacidad. Específicamente queremos contarles sobre discapacidad en Chile, qué es la discapacidad, lenguaje inclusivo, ahora que recién tuvimos la Teletón en Chile, y para que todos sepamos más sobre este tema. Exactamente. Definir como que la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 15% de la población mundial se encuentra en algún tipo de situación de discapacidad, ¿ya? Cuando nosotros proyectamos esta cifra al total de habitantes de nuestra nación, llegamos a la conclusión que la población de discapacidad en Chile alcanza a los 2,5 millones de personas, ¿ya? Según el último censo, el último y el único censo que nosotros tenemos, que se realizó en el año 2012, igual no está como muy actualizado, pero el referente que podemos tener. En esa época en Chile habían 2.119.316 personas en situación de discapacidad, ¿ya? Preguntémosle a las personas si les parecen elevadas esas cifras o si desconocían ese número. Yo creo que la mayoría de la gente no piensa que hay tantas personas en Chile, que ya en el 2012 pensemos que han pasado 10 años y que probablemente son muchas más las que están en situación de discapacidad. Sí, pues lo primero que tenemos que aclarar es que reflejan la cantidad no solo de personas en situación de discapacidad física, que quizás es como la que más asociamos, ¿cierto? Porque puede ser que sea la más visible, sino que como que la estereotipamos con la persona en silla de ruedas, ¿cierto? Sino que estas también abarcan otro tipo de discapacidades y distintos grados de discapacidad también, ¿ya? Que comúnmente se encuentran quizás invisibles en nuestra sociedad y que forman parte también de la diversidad humana, como por ejemplo las personas que tienen alguna discapacidad psiquiátrica, sensorial, ¿cierto? Que son personas en el fondo que nosotros no, desconocemos a simple vista que puedan padecer algún tipo de discapacidad. Para empezar, podemos definir y tener claro más o menos a qué nos referimos con el término discapacidad, ya que es como un concepto amplio que se relaciona con una determinada condición física, sensorial, mental, intelectual, psíquica, y hay personas que tienen multidéficit, que quiere decir que tienen más de una patología asociada que provoca un grado de discapacidad, ¿cierto? Que limita actividades y restringe la participación, determinado por lo general una relación negativa entre quienes presentamos una deficiencia y los factores contextuales que nos rodean. Quizás nosotros siempre asociamos la discapacidad, tenemos quizá alguna confusión ahí como con el déficit que presenta la persona. O sea, si una persona anda en silla de ruedas, pero la persona logra realizar todas sus actividades de la vida diaria de forma independiente, participación social, trabaja, no necesita ayuda y puede hacer, por decirlo, todas sus cosas de forma autónoma e independiente, lo que la persona presenta es un déficit, ¿cierto? Que es como una enfermedad de base que tiene la persona, que conlleva, por ejemplo, que una persona esté en silla de ruedas o que tenga que utilizar bastón con codera o andador de paseo, ¿cierto? Pero no necesariamente está en situación de discapacidad. La situación de discapacidad la generamos nosotros como contexto. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos instancias o no generamos contextos físicos para que las personas que presentan algún déficit puedan desarrollarse de manera independiente y autónoma, ¿ya? Entonces, claro, la persona presenta un déficit que puede ser motor, sensorial, psiquiátrico, ¿cierto? Pero la discapacidad no tiene que ver con que la persona tiene una condición de salud, sino que tiene que ver cómo nosotros, como sociedad, como contexto físico, desarrollamos instancias para que estas personas puedan desenvolverse de manera autónoma e independiente, sin la necesidad, por ejemplo, de solicitar ayuda, por ejemplo, para cruzar una calle, para pedir una hora en el CESFAM, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, antiguamente nuestro CESFAM, cuando uno iba al SOME y iba en una silla de ruedas, la persona no alcanzaba a mirar la cara de la persona que le estaba dando la hora, por ejemplo, ¿ya?
En cambio, ahora, si ustedes se fijan, una persona en silla de rueda perfectamente puede mirarle la cara a la persona que le está solicitando la hora. Entonces, ahí se mejoró un contexto en donde la persona puede ir de forma independiente a pedir una hora, ¿cierto? Y no necesita la ayuda de un tercero o de otra persona, por decirlo así. Es súper importante entonces que le aclaremos a todos nuestros auditores que es el medio social el que genera la discapacidad, no el deterioro físico, cognitivo o emocional, sensorial que tenga la persona. El medio es el que genera la discapacidad y eso es súper importante aclararlo porque hay muchos mitos al respecto y muchos prejuicios también. En Chile la problemática de discapacidad ha sido presentada por más de 40 años, como que venimos hablando más de este tipo, o sea, de discapacidad era como un poco más tabú, ¿cierto? Costaba, muchas familias costaba aceptar las condiciones, las distintas condiciones que tenían algún integrante, ¿cierto? Y además ha generado una demanda importante la organización de la sociedad civil, generando entornos democráticos y poniendo como en la mesa esta temática de discapacidad. ¿Ya? Ha sido un proceso lento, que no ha estado como exenta de críticas, ¿cierto? Se ha ido transformando desde un enfoque más clásico en donde nosotros antes asistíamos a las personas que presentaban algún déficit o alguna situación de discapacidad, ¿cierto? Nosotros le otorgábamos todo, ¿cierto? Le facilitábamos todo, por decirlo así, tratando de hacerles un bien. Pero con un enfoque más biomédico en donde nos enfocábamos solamente en lo que causaba el déficit, lo que causaba la patología, ¿cierto? Hacia un enfoque más de derechos humanos que reconoce a los niños, a los adultos mayores en situación de discapacidad como sujetos de derecho y no como de caridad, ¿ya? Poniendo en el centro las barreras sociales, más que la deficiencia que la persona posee, ¿ya? Y que podamos, como sociedad, precisamente, incluirlos dentro de nuestras actividades de la participación social, ¿cierto? Y logrando una real integración de ellos en nuestra comunidad. Sí, quizás como si alguna persona quiere buscar videos antiguos de la Teletón, si miran como los primeros videos que salían, los primeros testimonios de Teletón, en los años 70, las primeras Teletones que se hicieron, eran videos de niños que invocaban la lástima o la caridad de las personas, sino que se enfocaban como en lo mucho que a un niño le costaba físicamente realizar una tarea, en cómo los papás sufrían, ¿cierto? Y si lo vemos ahora en esta última Teletón, son historias de éxito, son historias de salir adelante, de cómo los niños se integran, ya sea en la escuela, en actividades sociales, son tiktokers, cómo se integran a la sociedad y no enfocados en su déficit físico. Entonces ahí ya vemos cómo a nivel nacional, cierto, Teletón ha ido evolucionando con los tiempos, así como todos debemos hacerlo, y ya las historias no son sujetos de enfocarse como en lo que el niño no puede hacer, sino que el niño sí puede hacer, en cómo su rehabilitación lo ayuda a integrarse a la sociedad, llámese escuela, familia, actividades recreacionales que rodean al niño y su familia. Exactamente, este enfoque que está centrado como los derechos humanos de las personas exige a todo nivel que se reconozcan como ciudadanos de derecho, ¿ya? Principalmente el derecho que tenemos a acceder a una mejor calidad de vida, lo mejor que podamos, ¿cierto? Respetando la diversidad y lo que significa encontrar y disponer libremente de servicios adecuados para satisfacer nuestras necesidades básicas para poder acceder. Por ejemplo, si yo quiero ir a algún taller, si yo quiero ir de forma independiente a atenderme a un consultorio, ¿cierto? La idea es que lo miremos como con un enfoque de derecho y no como se miraba antiguamente, como mencionaba Catalina, como con este asistencialismo que muchos teníamos y que en el fondo no le hacía muy bien a las personas porque estábamos enfocados en tratar de disminuir como la patología más de lo que ellos podían lograr por sí mismos, ¿ya?
Y dentro de esto hay que recordar que dentro de la estadística que nuestro país tiene, el 94% de los jóvenes y adultos mayores de 24 años que presentan algún grado de discapacidad, porque también hay distintos grados de discapacidad, ya no todos son iguales, han recibido algún tipo de atención en virtud o enfocado a mejorar esta situación o este déficit que provoca la discapacidad, ¿ya? Y dentro de estas personas en situación de discapacidad, mencionar que el 56% de estas personas se atienden en instituciones públicas, ¿ya? Entonces, igual es bastante lo que se ha avanzado en relación a la temática de discapacidad, ¿ya? Y claramente, cómo nosotros ahora abordamos o cómo tratamos a nuestras personas en situación de discapacidad. Sí, entonces yo le voy a hacer unas preguntas, vamos a hacer una mini sección, un concurso, para que vayan adivinando y le vamos a poner, ¿y usted cómo lo dice? Porque entonces yo le voy a decir a mi compañera cómo se decía antiguamente y vamos a dar un tic-toc de 5 segundos para que lo piensen y Daniela les va a dar la respuesta correcta de cómo se debe nombrar las diferentes situaciones de discapacidad en que pueda encontrarse una persona. Claro. Y lo otro es que es muy importante siempre mencionar que el lenguaje construye realidades, así que es muy importante cómo nosotros nos referimos a las temáticas o al uso correcto del lenguaje inclusivo. Entonces, por eso vamos a hacer esta sección que se llama así, ¿y usted cómo lo dice? ¿Ya? Para que lo vayan pensando y vayan viendo ustedes mismos cómo utilizan el lenguaje, ¿ya? Entonces, yo voy a decir, sea una persona discapacitada o minusválida. Piensen, ¿está bien? Tic-tac, 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 tic-tac. Daniela. Ya, bueno, una persona jamás va a ser minusválido, ¿ya? Porque minusválido quiere decir que tiene menos valor que otro, ¿ya? Así que cuando ustedes vean esos letreros que dicen como zona de minusválido, reservado para minusválido, está completamente equivocado, ¿ya? Se dice persona en situación de discapacidad o persona con algún grado de discapacidad. Aplausos para la respuesta correcta. Ya, entonces ahora voy a decir, conocí una persona lisiada o paralítica. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dani. Sí, bueno, siempre nosotros de repente escuchamos que dicen que la persona es coja, que la persona es paralítica, ¿cierto? Que está lisiado, así como el de la teleserie, ¿cierto? Pero no se dice así y usted no lo diga. Se dice persona en situación de discapacidad física o persona con discapacidad de origen físico. Muy bien. Entonces ahora voy a otro ejemplo. Oye, conocí a un niño mongolito, es un poco retardado. Piénsenlo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dani, respuesta correcta. Error, jamás nosotros podemos referirnos a una persona como mongólico, como retrasado mental, como retardado. Nosotros lo que tenemos que decir es que es una persona con discapacidad intelectual o una persona con discapacidad de origen intelectual, pero jamás vamos a tratar a una persona como mongolito, retardado, retardado mental, jamás. Usted no lo diga. Usted no lo diga. Aplauso. Ya, voy a dar otro ejemplo. El otro día en la calle vi una persona loca, estaba demente y depresiva. Tic-tac, 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 ring. No, usted no puede referirse a otra persona en esa condición, menos decir que es un retardado, un loco, y menos estereotipar a las personas que padecen algún grado de esquizofrenia, ¿ya? Lo que usted tiene que decir es que es una persona con discapacidad psiquiátrica, una persona con discapacidad de origen psiquiátrico o una persona con discapacidad de causa psíquica, pero jamás estereotipar a las personas que tienen alguna enfermedad mental. Entonces ahora vamos con otro ejemplo, otra situación. En el metro, el otro día, vi una persona cieguita, era invidente. Tic-tac, 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 ring. Dani. Lo que usted tiene que referirse
diferente es a una persona con discapacidad visual, a una persona con discapacidad de origen visual, a una persona que puede tener una baja visión o una persona ciega. Jamás a un invidente, por decirlo así, ¿ya? Porque el vidente tiene que ver como con los temas más mentales. Claro, psíquicos. Entonces, ninguno de nosotros, todos somos invidentes, porque a no ser que usted tenga un don específico, todos somos invidentes. Eso sí que está mal, que no lo diga. Entonces vamos con otro. El otro día vi a alguien con quien no pude hablar porque era sordito, creo que era sordomudo. Tic, tac, trin. El uso correcto de nuestro lenguaje es que la persona es sorda, que la persona tiene algún tipo de discapacidad auditiva o que la persona tiene discapacidad de origen auditivo. ¿Ya? Vamos nos quedan dos más. Entonces, el otro día fueron a ver a mi abuelo que está postrado. Tic, tac, trin. Claro, quizás nosotros nos referimos a las personas postradas, ¿cierto? A las que están en cama, pero el uso correcto es decir que es una persona en situación de dependencia, no es un postrado, es una persona en situación de dependencia, ¿ya? Y por último, voy a dar el último ejemplo. Quiero estudiar lenguaje de señas. Tic, tac, rin. El uso correcto de decir es que quiero aprender lengua de señas, ya que es la forma en que las personas que tienen alguna discapacidad auditiva se dirigen o en la forma que tienen de comunicarse. Ya usted no diga lenguaje de señas, diga lengua de señas, ¿ya? Y esa es nuestra sección entonces del... ¿Y usted cómo lo dice? ¡Bravo! ¡Aplausos! Entonces, de ahora en adelante, después de escuchar este podcast, lo que queremos es que la mayor cantidad y ojalá toda la gente de Alhué y de los alrededores ocupen un lenguaje inclusivo y correcto para referirse a las personas en situación de discapacidad. Entonces, brevemente, ahora mi compañera les hizo un resumen sobre discapacidad. Recuerden que discapacidad no es solamente una vez al año cuando está la Teletón. Esto lo viven las personas en situación de discapacidad, ya sea de origen físico, psíquico, emocional, todos los días. Entonces, aquí es como el mensaje de la Teletón, la discapacidad se vive todos los días. Así que para que no nos olvidemos y este espíritu solidario con las personas en situación de discapacidad nos dure todo el año y no solamente cuando está la Teletón. ¿Ya? Así que aplausos para esta sección. Y ahora nos vamos a ir a nuestra próxima sección, que es... ¿Qué se conmemora esta semana? Esta semana, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día de la Neumonía, la diabetes mellitus y las enfermedades neuromusculares. Para hablar un poquito de cada una, la neumonía hace 30 años, en los años 90, era la principal causa de muerte en Chile. ¿Ya? Gracias a las zonas de salud respiratoria, ¿cierto? Que ahora es la Salaíra y la Salaera que están en los centros de salud, en los CESFAM, bajó, es una enfermedad que está controlada, es muy raro que una persona se muera de neumonía ahora en Chile en su casa. Hay acceso a los tratamientos, hay acceso a las consultas, a tratamientos médicos, a tratamientos de kine, a radiografías. Entonces es muy raro ahora que una persona en Chile se muera de neumonía. Así que ese es un gran avance que ha tenido el país. El otro que se conmemoraba es... la diabetes mellitus, que es una enfermedad que tiene como resultado el exceso de azúcar en la sangre. ¿Ya? Esto es como una glucosa elevada en la sangre. ¿Ya? Y hay distintos tipos de diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 es una afección en donde el cuerpo es crónica, es decir, que es una enfermedad crónica, en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. Y la diabetes tipo 1, afección crónica, el que el páncreas produce poco o nada de insulina. Por eso hay personas que son diabéticas tipo 1, ¿ya? Y hay personas que son diabéticas tipo 2. Ya generalmente la diabetes tipo 1 se da como en personas, son las que se inyectan porque el páncreas no logra
secretar esta hormona para mantener los niveles controlados del azúcar en la sangre. ¿Ya? Y la diabetes mellitus tipo 2 es la que quizás da como más adelante, quizás por estilos de vida sedentario, la mala alimentación, ¿cierto? Y también hay otro factor muy importante que a veces la gran mayoría que lo tenemos no le tomamos como mucho el peso, que es como la prediabetes, que también es sumamente importante y quizás es una afección en la que el nivel de azúcar en la sangre es elevado, pero no alcanza a ser lo suficiente como para que sea diabetes, ¿ya? Así que también hay que mejorar los estilos de vida de cada uno, actividad física, alimentación saludable, ¿cierto? Y en el caso de que usted tenga alguna duda, dirigirse a nuestro CENSFAM para consultar. Y por último, las enfermedades neuromusculares, que son un poco más raras, no se ven tan a menudo y que son de distinto tipo. Básicamente, ¿cómo nos movemos? El cerebro es como el que piensa y manda la señal, muévete, y le manda una señal a través del sistema nervioso a una neurona que como que se prende, le manda la señal al músculo y el músculo secreta unas sustancias que se llaman neurotransmisores y se contrae y uno se mueve. Entonces, y esto es en milésimas de segundo, nosotros no estamos pensando, voy a caminar, entonces, ahora voy a contraer tal músculo, extender el otro, sino que es algo automático que hace el cerebro. Las enfermedades neuromusculares es cuando alguna parte de este circuito falla. Entonces puede ser que el cerebro no mande la señal, puede ser que la neurona no esté fallando o que hay algún tipo de desconexión entre la neurona y el músculo. Y se produce esta enfermedad neuromuscular donde la persona va perdiendo la capacidad de movimiento a distintos niveles dependiendo de la enfermedad. Hay algunas que son muy manejables, pero hay como la miastenia, por ejemplo, que tiene tratamiento, que son todas crónicas, y hay otras que son mucho más agresivas, como la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Entonces está la distrofia muscular, la atrofia muscular espinal, son enfermedades poco comunes, gracias a Dios, pero que afectan de distinta manera básicamente el movimiento de las personas que las sufren. Así que es importante también esta semana lo que conmemoramos según la Organización Mundial de la Salud. ¡Yay! ¡Aplauso! Nuestro dato extra. Ahora, y por último, nuestra última sección. Recomendaciones de hobbies para esta semana. ¡Bravo! Ya, entonces vamos a... ¿Qué nos recomiendas como hobby, como actividad que desarrollen nuestros auditores esta semana? Yo, la semana pasada les recomendé el verla como una serie, ¿cierto? Que era La Casa de los Dragones, ojalá que la hayan visto. Y ahora se pueden ver todos los capítulos, antes uno tenía que esperar todos los domingos para ver, ¿ya? Pero ahora me gustaría recomendarles un libro, ¿ya? A mí me lo regaló mi hermano para mi cumpleaños, recién lo estaba leyendo, que se llama Kentucky. Ya es un libro que trata sobre cómo influye las distintas como redes sociales, distintos temas como el Facebook, las redes sociales, ¿cierto? Y cómo esto puede de repente uno engañar a la persona sin necesariamente saber cómo cuál es lo verdadero y cuál es lo falso, porque la otra persona que yo tengo detrás del computador no lo estoy conociendo, entonces habla como un poquito de eso. Si les interesa leer. Muy bien. Y yo... Pregúntame, por favor. Cata, ¿qué nos recomiendas de hobby o que podamos hacer esta semana? Bueno, le voy a copiar a mi compañera Dani y Daniela y voy a recomendar también un libro. Es un libro muy livianito de leer, cortito, tiene no más de menos de 200 páginas, que se llama Mi amiga ansiedad. ¿Ya? La salud mental en Chile está bien sujeta a prejuicios y a veces el estrés o los síntomas que tenemos no los contamos por vergüenza o porque pensamos que sentirse ansioso, sentirse estresado es normal en la vida adulta y no tiene por qué ser así.
Entonces este libro, que se llama Mi amiga ansiedad, lo relata una niña que sufre de trastorno de ansiedad, y ella cuenta cómo se va sintiendo, cómo supo de su diagnóstico, cómo maneja ella el estrés y la ansiedad, y al final está relatado no como de médico a paciente, sino como te lo contaría una amiga, como cómo ella se siente, por qué se siente así, quién la ayuda, cómo buscó ayuda. Entonces es un libro al que cualquier persona se puede relacionar sin ser del área de la salud. Así que se los recomiendo. La ansiedad, ahora el estrés, están lamentablemente subiendo en casi todas las personas, así que nunca está de más ayudarse a uno mismo y leer algo que te puede ayudar a calmarte y a manejar las distintas situaciones estresantes que podemos vivir en el día a día. Así que, bueno, esas serían las recomendaciones para esta semana. ¡Aplausos! Bueno, y con estas recomendaciones que esperamos que les sirvan, queremos despedir nuestro podcast de esta semana, mencionarle y agradecer a todas las personas que nos escucharon y nos pusieron las 5 estrellitas en nuestra primera instancia, nuestro primer podcast. Así que esperamos que nos sigan acompañando. Compártanlo, difúndanlo. La idea es que nosotros como equipo de salud es que ustedes conozcan distintas temáticas relacionadas a nuestro tema. Si ustedes tienen alguna inquietud, también diríjese con nosotros, ¿cierto? Que podamos abordarla. Colóquennos las estrellitas para que Spotify nos califique de buena forma y podamos seguir con nuestro programa. Sí, así que como dice Daniela, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del Departamento de Salud, el Facebook, que es, lo pueden buscar como Departamento de Salud Alhue, el Instagram, que es EA_CESFAMALHUE, porque es un Instagram que está pensado en los adolescentes, el Facebook, cierto que ya lo dijimos, para que nos sigan y ahora también nos busquen en Spotify como Hablemos de Salud Alhue, para que sepan cuando prendan la campanita, aprieten el botón seguir, porque así les va a avisar cuando subamos nuevos capítulos. Como dice Daniela, evalúennos con 5 estrellitas y compartan el podcast. Se puede copiar el link para compartirlo. Lo vamos a tratar, también nos pidieron que lo tratáramos de subir aparte de Spotify a otras redes como el Apple Podcast y el Google Podcast, que vamos a ver pronto para poder subirlo a distintas también plataformas para que más personas puedan escuchar. Pero por el momento estamos en Spotify, así que nuestro auspiciador que no nos da dinero, no importa, porque lo hacemos con cariño para todos. Así que sigan escuchándonos, sigan compartiendo el podcast, colocándole seguir, evaluándonos con 5 estrellitas y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. ¡Chao! ¡Chao!